Y buenos días, entonces nuevamente. Y entonces iniciamos la defensa del trabajo final de graduación este, mm, de, ay, se me fue Kenneth y María Paula, disculpen. Entonces les doy en este momento hasta 40 minutos para hacer la exposición del trabajo. Adelante, pueden compartir pantalla. Perfecto, muchas Muchas gracias. gracias. Me avisan, por favor, que puedan ver mi pantalla. Muy bien. Sí, Perfecto. Correcto, Pau. Bueno, buenos días, bienvenidos a cada una de las personas que está presente en la defensa de nuestro trabajo final de grabación, titulado Dimensiones exógenas de la inteligencia emocional, capacidad de adaptación al entorno y capacidad de relacionarse para la salud integral en adolescentes de séptimo y octavo año del Colegio Unidad Pedagógica José Rafael Araya Ross. Los vamos a presentar mi persona, Kenneth Chávez Morales, y mi compañera María Paula Campos Espinosa. Buenos días, mucho gusto a todos. Nuestra tabla de contenidos para la presentación de hoy van a ser nuestros antecedentes más importantes, seguido de la justificación, nuestro marco teórico, el marco metodológico, nuestro análisis y conclusiones y recomendaciones. Bueno, partiendo de los antecedentes, ¿verdad? Vamos a encontrar lo que son nuestros antecedentes internacionales. Primero vamos a encontrar a Ruiz y Carranza en el 2018. ¿Y qué nos mencionan ellos? Bueno, nos menciona que justamente existe una correlación directa entre lo que es el clima familiar y la inteligencia emocional de la población. El tema de familia va a ser muy importante en el recorrido de nuestra presentación, entonces por eso decidimos que este es uno de los antecedentes internacionales más importantes. También vamos a encontrar a Hurtado en el 2020, perdón, con la capacidad de reconocer los propios sentimientos y de las demás personas que lo rodean, que es muy importante por acá. Empezamos con Hurtado a hablar de lo que son capacidades, hablamos de la capacidad de relacionar y de ver los sentimientos de las otras personas, que va a ser también algo importante a lo largo de nuestra tesis. Correcto, como parte de nuestros antecedentes nacionales, tenemos el Ministerio de Salud de Costa Rica en el año 2014, que habla de la necesidad de contemplar las dimensiones de todo el ser humano para que pueda adquirir autonomía. Esto quiere decir contemplar al adolescente, en este caso, como cada una de sus dimensiones física, social, emocional y demás, para que esta persona pueda ir adquiriendo una autonomía a lo largo del ciclo vital. Y luego Segura y Soto nos mencionan en el 2015 que se debe tomar en cuenta lo que es la motivación grupal como un factor para el logro. Esto quiere decir que tanto grupos sociales como grupos familiares allegados a la persona adolescente van a tomar muchísima importancia en lo que es la inteligencia emocional y por ende la salud integral. Como parte de nuestra justificación, tenemos la importancia de conocerse a uno mismo y de identificar cuándo se requiere una intervención en una persona profesional en orientación. ¿Qué quiere decir esto? El conocerme a mí mismo, conocer mis límites, conocer qué siento, por qué lo siento y en dado caso que no logre reconocerlo, tener la habilidad y la disponibilidad de llegar donde una persona profesional que me pueda ayudar en lo que estoy pasando en este momento y poder solucionarlo de una forma saludable e inteligente, con la inteligencia emocional para mejorar mi salud integral. También tenemos el refuerzo de la inteligencia emocional en la población y la adaptación a los cambios. Esto debido a que después de todo el contexto pandemia que vivió la población a la que hicimos el estudio, se ve la necesidad de reforzar estos dos aspectos en específico. Por otra parte, vamos a encontrar cómo este factor emocional entra a ser un factor determinante, ¿verdad?, en la prevención de enfermedades. Justamente ahí es donde hacemos la relación directa en la inteligencia emocional y lo que es la salud integral de los adolescentes, de los y las adolescentes. También vamos a encontrar lo que es el desarrollo de habilidades emocionales ¿para qué? Justamente para preparar a los adolescentes desde esta etapa del inicio del ciclo vital a las próximas etapas del ciclo vital, saber qué es lo que está sucediendo justo en este momento y cómo puede influir a futuro. Como nuestro planteamiento del problema, tenemos la pregunta de cuáles son los recursos emocionales, personales, sociales y de adaptabilidad presentes en los adolescentes de 13 a 14 años del Cantón de Tibás que favorecen la salud integral.
Esto teniendo como cuenta nuestro objeto de estudio, que es tomar en cuenta todas las dimensiones físicas, intelectuales, sociales, culturales y espirituales que contemplan a una persona entre todas sus capacidades y mejoran la calidad de vida. Y nuestro objeto de estudio es precisamente el conocer todas esas dimensiones de la inteligencia emocional en la persona que favorecen esa salud integral. Ya entrando más a detalle en lo que es la investigación, vamos a encontrar los objetivos. Tanto el objetivo específico, que lo vamos a encontrar por acá, es analizar la capacidad de adaptación al entorno y la capacidad de relacionarse de inteligencia emocional para la salud integral en adolescentes de 12 a 14 años del Colegio José Rafael Araya Rojas. Por otra parte, específicamente nos vamos a basar, uno, en descubrir cuáles son los recursos emocionales con los que cuenta los adolescentes participantes del estudio. Dos, revisar el nivel de desarrollo personal social de los y las adolescentes participantes de este estudio. Y por último, también el identificar la capacidad de adaptación de los y las adolescentes que forman parte de nuestro estudio. Como nuestro marco teórico tenemos lo que es la adolescencia. Güemes Hidalgo, González, Fierro e Hidalgo y Vicario en el 2017 tienen conceptos muy específicos sobre lo que es la adolescencia y uno de ellos es que la adolescencia consta de 3 etapas, en las que las etapas son la inicial, la media y la tardía. Y durante esas etapas de la adolescencia, la persona adolescente va a ir experimentando cambios en sí mismo tanto físicos, personales, sociales y emocionales, que nos llevan a ese redescubrimiento de la identidad de esta persona, al que quiero ser. Y todas esas preguntas y dudas entrarán en contexto con lo que es la inteligencia emocional. Correcto. Con la inteligencia emocional no podemos dejar de lado uno de los pilares como es Goleman, ¿verdad? El creador de esta teoría tan interesante. Goleman en el 95 empieza a hablar de lo que son capacidades, capacidades relacionadas con la motivación, capacidades relacionadas con perseverar, con empatizar y también confiar en los demás. Si bien partimos de una teoría del 95 que ya se va quedando un poco, ¿verdad?, desactualizada, después vamos a brincar a lo que es García y Jiménez con las dimensiones endógenas, que son las internas, y las dimensiones exógenas. ¿Qué quiere decir esto? Que se amplía aún más lo que es la inteligencia emocional, pero ya se le van dando la característica de dimensiones. Para el estudio, nosotros nos enfocamos directamente en las dimensiones exógenas. Específicamente, lo que nos dice Romero y Hernández son todas esas, lo exógeno tiene que ver con todo lo que tiene raíces externas, pero que influye en el interior de la persona, tanto el contexto, tanto la situación económica, tanto la situación política. Y aquí es donde no podemos dejar de lado el contexto en el que se ubicaban estos adolescentes y la decisión de trabajar salud integral e inteligencia emocional. Ahora, las dimensiones, existen muchas dimensiones, pero nosotros nos quisimos enfocar en lo que es la capacidad de adaptación al entorno, que para la RAE es toda esta adaptación que tienen las personas a las situaciones que se viven día a día. Y también nos quisimos enfocar en la capacidad de relacionarse o las relaciones como tal. Estas relaciones, estos contactos que teníamos con diferentes contextos, el contexto educativo, el contexto familiar, ¿verdad?, y los grupos de pares. Entonces, es muy importante para nosotros que estas dos capacidades van a ser la base de nuestro estudio. Correcto. Y relacionado a la inteligencia emocional y estas dimensiones exógenas, tenemos los recursos emocionales, que Vizquerra Pérez, citando a Sardi en el 97, mencionan que los recursos emocionales son la capacidad que tiene la persona para identificar qué está sintiendo y qué está causando este sentimiento o esta emoción, pero no solo identificarlo, sino hacer responsabilidad de eso que estoy sintiendo. Es decir, cómo el sentirme mal va a beneficiar o afectar a otra persona, en el entendido de que yo puedo sentirme mal o Kenneth en este caso puede sentirse angustiado y demás, pero cómo vaya a reaccionar Kenneth con esa angustia o ese sentimiento de tristeza hacia mí puede ser algo positivo o negativo, y esa es la consecuencia que la persona adolescente debe ir entendiendo que debe afrontar. También tenemos la familia, que según Valdés en el 2007, tenemos que la familia es un sistema completamente dinámico
la familia está en constante cambio y es un agente socializador en la familia, en la parte, perdón, del adolescente. Y es por esto que juega un papel sumamente importante, ya que si bien el adolescente va atravesando diferentes etapas en las que va sufriendo cambios, la familia también forma parte de esos cambios, ya que el ser dinámico nunca está constante. También ambos tienen que empezar a socializar entre ellos y adaptarse a esos cambios y convivir en una forma en la que la inteligencia emocional sea lo principal de forma que pueda beneficiar la salud integral. Correcto. Y específicamente hablando de lo que es orientación, quisimos basarnos en la prevención selectiva. ¿A qué nos referimos con la prevención selectiva? Es justamente buscar un grupo que esté pasando por alguna situación en donde hay una vulnerabilidad que sea afectada por diferentes situaciones. En este caso, puede ser el contexto en el que las personas se desenvuelven. Entonces, si bien está la prevención más universal, está la selectiva y está la indicada, nosotros nos enfocamos en lo que es la prevención selectiva. Después, parte importante del marco teórico y la investigación es la salud. Entonces, nosotros encontramos la salud integral, pero ¿cómo la vamos a ver? La vamos a ver como a mayor inteligencia o a mayor nivel de inteligencia emocional, la persona va a tener menos posibilidades de tener situaciones que influyan en su salud integral. Nuestro marco metodológico consta de un paradigma que es positivista. Esto quiere decir que explicamos los eventos a partir de lo que podemos observar. Tenemos un enfoque cuantitativo en el que medimos todos estos eventos que pudimos observar. Un diseño que es no experimental, transaccional descriptivo, que esto quiere decir que nosotros vamos a describir lo que estamos revisando en el punto, en la población que estamos estudiando y solo va a suceder una vez determinada en el tiempo. Y nuestra recolección de datos es un cuestionario con preguntas que son cerradas. Vamos a encontrar lo que es la población, que bueno, específicamente la población que trabajamos o que teníamos para poder trabajar eran 300 estudiantes del Colegio Unidad Pedagógica José Rafael Araya Rojas del Cantón de Tibás, y en las edades que trabajamos es en las edades de 12, 13 y 14 años, que son estudiantes de séptimo y octavo año. Nosotros planteamos que para poder tener una muestra y que nuestra muestra fuera válida, íbamos a tener un 95% de confianza y un 5% de margen de error, y eso nos sugiere una muestra de 170 estudiantes. Sucede que al llegar y hablar y conversar con los orientadores, nos indican que por favor trabajemos con toda la población, que no dejemos ninguna parte de la población de lado. Después de que tuvimos que hacer algunas inclusiones en documentos porque no estaban porque no estaban completos o porque la persona no poseía la edad del documento para poder, ¿verdad?, completar el cuestionario, obtuvimos una muestra total de 225 personas. ¿Esto qué nos lleva? A elevar nuestra muestra a un 99% de confianza. Vamos a encontrar lo que es la variable como tal de nuestra tesis, que es dimensión exógena de la inteligencia emocional. Esta dimensión dividida en justamente las dos dimensiones que les mencionamos anteriormente, como es la capacidad de adaptarse y la capacidad de relacionarse, y cada una con sus respectivos indicadores. Ahora, el instrumento específicamente es un cuestionario que contaba con tres partes: preguntas sociodemográficas, una escala tipo Likert de habilidades sociales y preguntas cerradas del cuestionario de adaptación de Bell. Este instrumento fue validado por el juicio de expertos y dándole aún así más confianza, ¿verdad?, y más valor a lo que estamos haciendo en la investigación. Nuestro análisis e interpretación de resultados. Tenemos información sociodemográfica en nuestra tabla 3, que es correspondiente al nivel al que pertenece la población. Tenemos que en séptimo nivel tenemos un 55.6% de la población, mientras que en octavo grado tenemos un 44.4% de la población, que quiere decir que la mayor parte de la población que la tenemos concentrada en el área de séptimo año, es decir, entre los 12 y los 13 años aproximadamente. Las edades en años cumplidos versus el nivel de habilidad. Tenemos que de 12 años, la habilidad social que predomina es la habilidad social media y la habilidad social avanzada cuenta solo con una persona.
mientras que la habilidad social baja tiene 12 personas. Conforme vamos avanzando en edad, a los 13 años, seguimos manteniendo la media de que la habilidad social media es la que se mantiene y mantenemos una única persona con habilidad social avanzada. Sin embargo, vemos que en las edades de 13 años también aumenta un poco más la habilidad social baja. Y con 14 años tenemos 51 personas que mantienen la habilidad social media y 18 con habilidad social baja, para un total de 3 personas con habilidad social avanzada, lo que nos demuestra que realmente es necesario fomentar las habilidades y la inteligencia emocional en la población. Acá en la escala de habilidades por niveles podemos verlo de un poco más gráfico, en donde representamos que el 74% de toda la población tiene una habilidad social media, un 25% presenta una habilidad social baja y un 1% la habilidad social avanzada, que son números bastante preocupantes. Bueno, en la segunda parte de nuestro instrumento vamos a encontrar lo que es la escala de habilidades sociales. Esto está relacionado directamente a la dimensión de habilidades sociales. Cada una em, tiene sus indicadores. Los indicadores que vamos a encontrar son la habilidad básica, que son esas habilidades que están relacionadas con iniciar, mantener, conversar, preguntar, ¿verdad? Agradecer, esas habilidades del día a día. Y las habilidades avanzadas son las que están más relacionadas a poder dar mi opinión, poder discutir con las personas, poder también participar, pedir ayuda, esas habilidades que exigen, ¿verdad? Un grado de conversación y un grado de habilidad más avanzado, como valga la redundancia. Ahora, estas dos habilidades están mezcladas a las relacionadas con los sentimientos, sentimientos como lo que es el cariño, la amistad, la ira, el enojo, todas estas dos, ambas habilidades están relacionadas a los sentimientos como tal. Específicamente, ya para entrar en lo que es el análisis de la escala de habilidades, cabe resaltar que, bueno, al ser una escala no podemos colocar, ¿no? Todas, ¿verdad? Las tablas, ni mucho menos, ni tampoco los gráficos, entonces decidimos trabajar solo con lo que nos parece que es más importante resaltar. En este caso vamos a encontrar nuestra tabla número 11 que habla de el expresar una opinión diferente a la que expresa otra persona con la que estoy. Eso es el poder establecer, el poder hablar con otra persona, indicador de habilidades básicas. Justamente, Rojas y Hernández nos mencionan que si la persona logra establecer una conversación, iniciar una conversación o en expresarse en una conversación, pues su habilidad básica está muy bien. ¿Cómo lo contrarrestamos con nuestra tabla? Bueno, vemos que la mayor parte de nuestra muestra son en algunas veces 103 personas, lo que corresponde a un 45,8% de la población, puede expresarse cuando está con otra persona, puede expresar esa opinión diferente. Sin embargo, no podemos dejar de lado, ¿verdad? Los indicadores, lo que es la respuesta del nunca y casi nunca, en donde si lo juntamos ambos son 41 personas que no se expresan o que les cuesta expresarse, ¿verdad? Cuando están con otra persona, expresar sus opiniones. Y un siempre y casi siempre, por dicha, es muy elevado, ¿verdad? Vamos a encontrar que entre las dos tenemos lo que es un 36% de la población. Entonces es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque nos hace ver que las habilidades básicas están bien trabajadas, que es justamente lo que nos menciona también las tablas anteriores. Por otra parte, otra de las preguntas del indicador de habilidades básicas que nos parece fundamental es el poder responder preguntas de un profesor o un superior. Esto tiene mucho que ver o está muy relacionado con el poder dar esa opinión no solo con mi grupo de pares, sino con lo que es eh, una persona que considero superior, una persona que veo mayor. En este caso, las personas son adolescentes que están atravesando por esa búsqueda de identidad en donde si bien se están desprendiendo de algunos lazos familiares, tienen que empezar a buscar, ¿verdad? Esos otros superiores, esos otros personas, ¿verdad? A las que hay que seguir indicaciones, ¿verdad? Y dar respuesta. Entonces, vamos a encontrar que otra vez, la mayor parte de nuestra muestra es un 91%, 91 personas, perdón, lo que es un 40,4% de la población, algunas veces logra responder a las preguntas. Sin embargo, aquí vemos un tema muy importante y es que 47 personas
se encuentran en el nunca y el casi nunca, lo que hace una parte muy, muy grande de la población que no responde preguntas de profesores o superiores. Entonces, está pasando que no están pudiendo establecer conversaciones con personas que ven de un grado mayor o ven en esa superioridad. Sin embargo, hay otras que sí, como lo que es el siempre y el casi siempre, ¿verdad? Que corresponde siempre a 33 personas, el casi siempre a 54 personas, que nos indica que sí pueden contestar y que sí pueden dar y establecer esa conversación con sus superiores. Correcto. Ahora, pasando al indicador de habilidades avanzadas, tenemos nuestra tabla 17, que es mantengo la calma cuando me he equivocado delante de otras personas. Aquí vemos que un casi siempre está representado por 69 personas, correspondiente al 30%. Algunas veces tenemos 74 personas correspondientes a un 32,9%. Un casi nunca, un 11,1% y un nunca, un 2,7%. Si bien la cantidad de personas o el porcentaje relacionado a las personas que algunas veces mantiene la calma cuando se ha equivocado delante de otras personas, es algunas veces es cuando sí o cuando no, al igual que el casi nunca y el nunca se vuelven preocupantes. ¿Puesto por qué? Ya que Rojas y Hernández nos establecen que también las habilidades avanzadas es la facilidad que tiene la persona para desarrollarse de una forma social, de forma que no tenga un miedo a experimentar, a equivocarse, a crecer, pero también a hacerlo de forma asertiva y responsable, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Que el casi nunca y el nunca vienen siendo una parte de esa población muy importante a la cual hay que abordar para fomentar esa habilidad social, esa inteligencia emocional. También tenemos la tabla 18, en la que es similar a la anterior, pero es mantengo la calma ante las críticas que me hacen las otras personas, teniendo un 20% de personas que dice que siempre mantienen la calma, un casi siempre con un 28,9%, siendo el porcentaje más alto. En algunas veces tenemos un 24%, el casi nunca un 16,9, perdón, por ciento, y un nunca de un 10,2%, que volvemos a lo mismo, el casi nunca y el nunca siguen teniendo relevancia en por qué no puedo mantener la calma ante la crítica que me hace otra persona que tal vez yo puedo considerar injusta. ¿Esto qué quiere decir? Que como lo hemos visto en el contexto que están nuestras personas adolescentes actualmente y como se pudo ver desde principios de año y se vio incluso en noticieros, los adolescentes están teniendo problemas con su inteligencia emocional y cómo canalizar esa emoción. Lo hemos visto durante peleas que han tenido los adolescentes, los estudiantes entre ellos mismos, incluso con algunos profesores. Esto, este casi nunca y el nunca se ve evidenciado en esa población con conductas sumamente violentas dentro de instituciones y también fuera de ellas. Luego tenemos la dimensión que es la capacidad de adaptarse y tenemos los indicadores de la salud y la salud física, cómo está físicamente esa persona adolescente. El indicador social, que es que tanto me es sencillo socializar o externarme a las otras personas. La parte emocional, que es la parte de reconocimiento, expresión de mis emociones y sentimientos, como la palabra lo dice. Y el indicador familiar, que como lo mencionábamos anteriormente, la familia juega un papel muy importante dentro del desarrollo de la persona adolescente. En la tabla 33 podemos ver que me veo obligado a callarme o alejarme para evitar problemas en casa. Tenemos que un 44,9% de la población sí necesita callarse o alejarse para evitar los problemas en su casa. Un 47%, que corresponde a 106 personas, dicen que no, ellos pueden hablar o externar sus emociones y sentimientos en su casa sin ningún problema. Y tenemos un 8% de la población que no especifica la respuesta, es decir, que está indeciso entre si puede o no puede. ¿Qué nos da a entender esto? Que si bien una gran parte de la población
puede entablar una conversación con su familia y además sin tener problemas, un 106%, el 106 personas, perdón, de esta población no lo puede hacer. Y esto nos preocupa, ya que si bien lo mencionábamos anteriormente y como lo menciona Alberola en el 2019, la familia es sumamente importante en el desarrollo adolescente. Y después del colegio, después de los amigos, la familia siempre es un agente socializador con el que tienen que convivir estas personas adolescentes. Y el hecho de que esta cantidad de personas diga que no puede mantener una conversación o que puede mantenerla, nos hace pensar que también la familia puede jugar un papel beneficioso, puede ser un factor protector o podría llegar incluso a ser un factor de riesgo. Bueno, continuando con lo que es la capacidad de adaptarse, vamos a encontrar el indicador de salud física. Muy importante resaltar en ese salud física, que es justo todo lo que tiene que ver con enfermedades, con si tienen que visitar al médico, ¿verdad? O sea, es como tal el factor físico de salud interno. Ahora bien, nos parece muy interesante nuestra tabla 36 debido a que la pregunta va enfocada al si sufre lesiones o heridas considerables a menudo. Como indicamos, va enfocado a lo físico, a lo que puede verse reflejado en la piel. Sin embargo, vemos que un sí que corresponde a 29 personas es alarmante. Si bien el no es mayor, que son 179 personas, un 79,6%, este sí lo podemos relacionar en que no sabemos si son conductas de autolesiones. Solo son lesiones considerables que se hacen a menudo. Entonces, es un tema que si bien la pregunta no está enfocada directamente en el apartado de autolesionarse o lesiones, ¿verdad? De la misma persona, hay que tomarlo en consideración. Ahora, 17 personas, perdón, no contestaron. También es un tema de qué sucede, por qué estas personas no contestaron, a qué se debe, ¿verdad? De que estas personas no hayan contestado una pregunta de heridas y lesiones considerables en su cuerpo. Podrían ser tanto provocadas o también provocadas por otras personas. Específicamente, si nos vamos a lo que es salud física, vamos a tomar en cuenta lo que es la Caponi. Caponi en el 2000 nos menciona que la variable de la hereditaria es muy importante en lo que es en la capacidad física. Aquí, relacionado también en este indicador físico, vamos a encontrar que 83,3% de las personas no han tenido enfermedades graves en los últimos años y 82,2%, perdón, de la persona tampoco ha tenido que visitar al médico. Entonces es un tema muy importante. Vemos que la salud es un tema que si bien venían saliendo estas adolescentes de un contexto en donde era pandemia, eh, no parece que no se ve reflejado ese contexto en las respuestas del apartado de salud física. Correcto, luego tenemos el indicador social, que es la tabla 40, hago amistades con facilidad. Tenemos que un 61,3% de la población sí hace amistades con facilidad, un 30,2% no hace amistades con facilidad y un 8,45% de la población prefirió no responder. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien la mayor cantidad de población sí hace amistades con facilidad, nos damos cuenta que también una cantidad importante le cuesta o del todo no logra hacer amistad con facilidad, que es lo que habla López Ferrer y Gutiérrez en el 2009, que la parte social en una persona adolescente va a jugar un factor fundamental. ¿Esto por qué? Porque al la persona estarse descubriendo a sí misma, esta tiende a explorar no solo lo que le han enseñado en su hogar, sino también explorar por sí mismo o por sí misma cosas que le puedan gustar, grupos sociales a los que puede pertenecer. Y el no hacer amistades con facilidad o no socializar con facilidad puede ser un factor de riesgo que hay que tomar en cuenta. Y como último indicador de la adaptabilidad vamos a encontrar el indicador emocional. En este gráfico vamos a ver reflejado lo que es que si la mayor parte del tiempo las personas se sienten nerviosas o sienten nerviosismo. Eh, es alarmante ya que es un 52% de la población la que indica que sí, que la mayor parte del tiempo se siente nerviosa. Eh,
Contrarresta lo que es un 40% que indica que no y el 8% de la población que no quiso responder. Ahora, ¿qué nos indica este indicador? Que algo está sucediendo con estas personas que hacen que se sientan nerviosos todo el tiempo. Algo está sucediendo tanto en su apartado eh, físico, en su apartado emocional, en su apartado de familia, que hace que siempre la persona se sienta nerviosa. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Dueña, citando a Pereira, nos menciona que para que la persona se sienta eh, bien en salud física, tiene que sentirse también bien en su salud emocional. ¿Por qué? Porque todas las personas buscan el sentirse seguras emocionalmente para poder estar físicamente, para poder estar, perdón, con una salud, con un nivel de salud elevado, tiene que sentirse primero emocionalmente bien, ¿verdad? Entonces, si vemos y lo contrarrestamos en que el 52% de la población siempre está con nerviosismo, nos hace pensar que algo está pasando y hay algo muy importante que está pasando con ese indicador emocional en la parte de adaptación. Correcto. Y para aunar a lo que dice el compañero Kenneth, también es importante tomar en cuenta en este indicador emocional que las personas adolescentes que entre que se le aplicó el cuestionario en este estudio son adolescentes que vienen reintegrándose a la presencialidad después de tener un lapso virtual en el que la sociabilidad entre compañeros en la parte escolar también era prácticamente nula, se reduce a la pantalla y vuelven a un contexto en el que otra vez me veo con ellos todos los días, me empiezo a socializar, me siento nervioso o nerviosa porque no sé cómo, si me van a aceptar o no me van a aceptar, qué tengo que hacer para pertenecer a ese grupo. Son cuestiones importantes que hay que tomar en cuenta dentro de este indicador emocional. Correcto. Y bueno, si bien, como nosotros mencionamos en nuestro marco metodológico, nuestro diseño es un diseño que está específicamente basado en, en nada más descriptivo. No quisimos dejar de lado diferentes datos que creemos que se entrelazan entre ellos. No estamos haciendo una relación, solo estamos entrelazando. ¿Para qué? Para poder ir más a fondo en nuestro análisis de datos. Vamos a encontrar en el apartado izquierdo lo que es la familia, el apartado familia y el apartado emocional. En este apartado familia y en este apartado emocional vamos a encontrar que un 44,9% de la población se ve obligado a callarse para evitar problemas en su casa. Es muy curioso porque va muy relacionado con el 51,6% de la población que no suele llorar con facilidad. Y si la vamos a esto, el 56,4% de la población que se desanima fácilmente. Entonces vemos cómo desde la familia se ve una influencia directa en lo que es el indicador emocional, ¿verdad? Vamos pasando por diferentes etapas para ver cómo se entrelazan estas dimensiones. Ahora bien, el lado derecho de la pantalla vamos a encontrar lo que es la familia y el indicador social. Primero vamos a ver de nuevo cómo este 44,9% de personas que se ve obligado a callarse en casa para evitar problemas se relaciona con con el 54,2% de las personas que no se sienten seguros al hablar en la clase. ¿Cómo lo entrelazamos? Si la persona no logra, ¿verdad? O se ve obligado a hacer esa expresión de lo que siente en la casa, no va a tener la seguridad suficiente para poder hablar delante de la clase, delante de otros grupos sociales. A esto le vamos a sumar también que el 47,1% de la población siente que sus padres o madres no los comprenden. Pero esto puede ser un indicador que va muy relacionado también con la etapa de desarrollo donde se encuentran, donde la persona empieza a buscar, tiene su búsqueda de identidad y empieza a generar grupos de pares. Entonces, este 47,1% de la población que no se sienten comprendidos por sus padres tiene mucho que ver con el 61,3% que sí logra hacer amistades con facilidad. Ahora bien, hay que ver el tipo de amistades y cómo, ¿verdad? Esas amistades están influyendo en la vida de la persona. Correcto. A esto llegamos con nuestras conclusiones de parte del objetivo general, que era analizar la adaptación al entorno y la capacidad de relacionarse de las personas adolescentes de esta institución
logramos concluir que efectivamente la inteligencia emocional sí influye en la salud integral de la población y se puede evidenciar en los comportamientos que se demuestran tanto en los contextos familiares como sociales. También tenemos conclusiones relacionadas con nuestro primer objetivo específico, que era descubrir esos recursos emocionales presentes en las personas, y logramos identificar que la población sí logra reconocer sus emociones y en ocasiones también logran relacionar qué detona esa emoción, ese sentimiento, lo que se puede llegar a decir que poseen altos niveles de habilidades sociales básicas, que es lo que mencionábamos anteriormente. Sin embargo, las habilidades sociales medias y avanzadas es necesario seguirlas fortaleciendo. También es necesario potenciar esas habilidades en la población, ya sea a modo de refuerzo para las personas que poseen la habilidad social alta o media bastante fortalecidas, pero también para instruirlos en que estas no es que las adquirí y ahí ya las tengo, sino que estas también se pueden ir desarrollando a lo largo del ciclo vital en el que las personas transitamos y le va a servir también en etapas futuras. Como parte de las conclusiones del objetivo 2, ¿verdad? Que es revisar el nivel de desarrollo personal social de los adolescentes, vamos a encontrar que es necesario justamente el potenciar las habilidades, ¿verdad? Sociales en la población. Si bien están ubicados en lo que es la gran mayoría en habilidad media, vemos que hay muy pocas personas que están llegando a esa habilidad avanzada, solo 3 personas de 225. Entonces es algo, ¿verdad? Muy preocupante, es algo que nosotros queremos, que no se puede perder ese desarrollo, ¿verdad? De habilidades. Y también vamos a encontrar que tanto los niveles de habilidad social como el nivel de adaptabilidad son medios. En la parte social son medios. Es algo que, si bien no está mal, lo podemos seguir potenciando en la programación, ¿verdad? Para poder hacer que estas habilidades sociales se vayan aumentando poco a poco. Y, claro, tanto la adaptación social como las habilidades sociales se ven directamente influenciadas en una en la otra. Vamos a encontrar lo que son las conclusiones de nuestro objetivo 3, ¿verdad? Que es identificar la capacidad de adaptación de las y los adolescentes del estudio, donde la muestra clara es que la adaptación familiar es muy importante. Vemos y la tomamos como que es esa parte más importante en la adaptación para estos adolescentes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que casi la mitad de las personas están en un proceso todavía de cómo adaptarse a esa situación, a esas vivencias familiares, justamente en donde entra también la etapa de desarrollo de buscar esos nuevos roles y esa identidad, ¿verdad? Y por último, vamos a encontrar la adaptación, que es un tema que se tiene que trabajar con la población. ¿Por qué? Porque si bien la inteligencia emocional menciona que la capacidad de adaptación es muy importante, no solo la estamos mencionando porque sí, sino porque también ahora vemos que hay un trastorno de adaptabilidad, que ese trastorno hay que trabajarlo, hay que tomarlo en consideración, no podemos dejarlo de lado, que eso va a influenciar directamente en la salud emocional de los adolescentes, de las y los adolescentes. Como parte de nuestras recomendaciones, tenemos recomendaciones dirigidas específicamente a la unidad pedagógica José Rafael Araya Rojas. Dentro de estas tenemos el refuerzo con los padres, madres o encargados de familia de los temas de convivencia familiar, lo que es la comunicación asertiva, la escucha activa y las relaciones intrafamiliares. Hemos visto que hay talleres que dan ciertas instituciones que pueden ser beneficiosos para lograr este tipo de refuerzo con padres y madres de familia. También fomentar la adaptabilidad de los cambios y la inteligencia emocional a la población. Esto mediante cambios que tal vez puedan ser pequeños, pero también puedan ser significativos para la población. Un ejemplo de esto puede ser el cambio de compañeros a través de la etapa escolar. Es decir, en séptimo entré con un grupo de compañeros, pero en octavo mezclo. Y puede que me toque con algunos que ya conocía en octavo, pero puede que me toque con otras personas y esto fomente un cambio al que las personas adolescentes se tengan que adaptar, pero también fomenta la inteligencia emocional de que tengo que adaptarme a ese cambio. También trabajar estrategias en las sesiones de orientación que estén relacionadas con las habilidades, con el desarrollar estas habilidades sociales básicas, las medias y aún más las avanzadas. Y también que es de vital importancia que el personal docente se capacite en la inteligencia emocional. Ese apartado es importante ya que cabe rescatar que es de vital importancia que no solo las personas profesionales en orientación nos capacitemos con la inteligencia emocional,
ya que si vemos es un tema que puede irse actualizando, sino también en sí el personal docente y también administrativo de la institución, es decir, que la persona adolescente pueda tratar ir reforzando su inteligencia emocional en cada una de las etapas del ciclo escolar y no solamente durante las sesiones de orientación colectiva o individuales. Bueno, vamos a encontrar también recomendaciones que quisimos dar al Ministerio de Educación Pública y también al Patronato Nacional de la Infancia. Estas van dirigidas específicamente a la divulgación de las leyes. Si bien sabemos que existen las leyes, si bien sabemos que existen diferentes proyectos, casi no se ve esa divulgación. De hecho, a la hora de búsqueda de documentos, nos costó encontrar algunos documentos, nos costó dar con ellos de una manera más eficaz. Y también reforzar temáticas como lo que es la prevención del suicidio, reforzar y actualizar los protocolos y mucho más. Esto que viendo cómo esa salud y esa inteligencia emocional puede verse, ¿verdad?, influenciada en este tipo de temáticas que es muy importante. Correcto. También tenemos recomendaciones para la División de Educación para el Trabajo. Dentro de estas tenemos implementar en los cursos de la niñez y adolescencia técnicas de reconocimiento y abordaje de las conductas violentas que se enfoquen en la prevención. Esto porque si bien durante la niñez y adolescencia se ven diferentes tipos de protocolos y abordaje, consideramos que también es muy importante ver esas técnicas de reconocimiento, cómo podemos abordar una conducta violenta enfocándose en una prevención y en las diferentes etapas, ya que si vemos, no es lo mismo una etapa, una conducta violenta en una etapa de la niñez o una adolescencia inicial que estas mismas técnicas y reconocimientos de abordaje para población que ya esté en una etapa tal vez media o tardía de lo que es la adolescencia y también brindar herramientas de enseñanza y aplicación de orientación que sea tanto individual y colectiva de manera remota o virtual. Esto ya que a partir del contexto pandémico en el que ya pasamos y vivimos, hemos visto que la tecnología realmente llegó para quedarse. Hemos visto que ahora se puede y se hace lo que es la aplicación de la orientación de una forma remota o virtual, pero también logramos ver y concluir que fue muy difícil al principio lograr ese acercamiento con la persona orientada de una forma virtual, por lo que sí es necesario instruirnos y capacitarnos y brindar esas herramientas a también las personas futuras profesionales que puedan abarcar la virtualidad. Y como tal, queremos hablar con recomendaciones para nosotros, profesionales en orientación. Eh, ¿Cómo? Bueno, capacitando justamente a los contextos en los que nos ubicamos, a padres, madres o encargados de familia sobre lo que es la inteligencia emocional. No verla solo como algo por encima, sino que, ¿verdad?, a empoderarnos de lo que es esa inteligencia emocional y cómo influye en muchas cosas o en muchas situaciones de la vida. También el conocer la etapa de desarrollo actual, porque si bien tenemos mucha teoría y tenemos mucha información, tenemos que ver la etapa del desarrollo de los y las adolescentes actual, con todos los cambios que se han ido experimentando en los últimos años. Contexto pandemia, contexto, ¿verdad?, de todo lo que va influyendo directamente en el país. Y también desde la adaptación física, consideramos que un tema que muchas veces olvidamos es la parte de la genética, buscar y conocer cuál es la genética de nuestros adolescentes, cuál es la genética de las personas con las que estamos trabajando. ¿Existen algunos tipos de situaciones o algunos tipos de salud que pueden influenciar después en la población? ¿Por qué no es de orientación trabajar con lo que es la adaptación física y también tener un poco más de lo que es esta teoría de, ¿verdad?, más de corporal, más de físico, conocer toda esta parte genética en en las poblaciones en las que nos encontremos trabajando. Esto sería nuestra presentación. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los dos por la amplia explicación. Vamos entonces a la segunda parte de esta defensa, que son los comentarios y preguntas de parte del tribunal. Entonces voy a darle primero la palabra al comité asesor, a Natalia, Mercedes, a Juan, y posteriormente entonces estaríamos interviniendo Víctor y yo. Entonces, no sé, Mercedes, si quisieras comenzar vos con las preguntas o comentarios.
Muchas gracias a la doctora Susana. Buenos días a todos y a todas. Eh, Muchas gracias por la presentación. Me parece que, bueno, este esfuerzo que hoy culmina, ¿verdad? Que se llevó su tiempo, pero que vemos eh, hoy ya, bueno, concluido en esta parte, pero que les reconozco todo el esfuerzo que han hecho. Bueno, yo tengo observaciones, comentarios, recomendaciones, ¿no? Porque esto es el espacio para eso. Trataré de ser lo más concreta posible. Yo reconozco el esfuerzo. A mí la presentación me quedó clara. No obstante, tengo algunas recomendaciones. Una es que yo creo que hay que darle otra revisadita ahí al documento. Hay algunas cosas que todavía yo creo que se pueden afinar. Recuerden que cuando ustedes estaban en el curso de investigación, si mi memoria no me falla, esto empezó o tenían la idea de que fuera como un proyecto, ¿verdad? Creo que fue así. Y después, por las circunstancias y demás, eso se fue transformando en una investigación básica. En el corazón de ustedes estaba y la intención era hacer un proyecto, ¿verdad? Que sí, sí me acuerdo de eso. Entonces todavía en el documento quedan como resabios, ¿verdad? Que yo en oportunidad había hecho comentarios al respecto, hablar de intervención, hablar de prevención, o sea, todavía hay cositas que yo creo que se podrían afinar revisando. Me parece que obviamente los resultados del estudio permiten a las personas profesionales en orientación a hacer una intervención, ¿sí? Que es necesario. Yo creo que eso queda súper claro en la exposición. Entonces hay una revisadita de eso y otras cosas que a mí me parece que es importante que ustedes puedan revisar, porque inclusive en la justificación que hoy nos comparten está también como muy enfocado a la parte de intervención. De ahí eso no era el objetivo precisamente, digamos, del estudio, pero sí se puede desprender eso. Algunas aclaraciones que me gustaría. Yo me quedé confundida cuando ustedes hablan de habilidad social baja, habilidad social media y habilidad social avanzada. Eso me queda claro, ¿verdad? Que el 74% está más enfocado a la habilidad social media. Ujú. Pero en la diapositiva siguiente hacen referencia a la habilidad básica. Entonces, no sé si fue que yo no lo entendí o a cuál habilidad básica se refieren. Si hablaron de la baja, de la media y de la avanzada. Ok. Desde ese apartado, nosotros tenemos en nuestro, en la tabla, perdón, en la escala tipo Likert, la escala tipo Likert Ajá, está dividida bueno, tiene como dimensión la capacidad de relacionarse. Esa dimensión ajá, tiene, esa dimensión tiene dos indicadores, las habilidades básicas, las habilidades avanzadas, y estas se mezclan en las habilidades relacionadas con los sentimientos. ajá, sí. Entonces, toda nuestra escala está dividida entre lo que es habilidades básicas, preguntas, ítems, ¿verdad? Relacionados con habilidades básicas y ítems relacionados con habilidades avanzadas. Ujú, ¿Cómo nace la habilidad media, la habilidad, perdón, baja, media y avanzada? Con el resultado de la tabla de escala tipo Likert. Tomando en consideración todo lo que utilizamos con los programas, ¿verdad? En este caso, con el programa que utilizamos ujú. para sacar los resultados, hicimos la sumatoria total de esas habilidades gracias a la escala y pudimos hacer diferentes cuartiles en donde nos indicaba cuáles están en el cuartil bajo, cuáles están en el cuartil medio y cuáles están en el cuartil avanzado. Ok, está bien. Sí, sí, porque no me quedó clara esa parte en la exposición, pero le agradezco la aclaración. Otro asunto, en la página 39 ustedes hacen referencia a la observación y a conductas observables, pero yo en el documento, ¿verdad? Es una investigación cuantitativa, no veo reflejado nada que tenga que ver con la observación en el análisis de la información. Entonces, ahí tal vez para que le den una revisadita, por favor. Correcto. Ujú. Y Ahí, otra, ajá, dígame, perdón, María Paula. interrumpir. Ahí a lo que nos hacemos referencia más bien es que el paradigma positivista, Ujú. específicamente Hernández menciona que son cosas que se pueden observar, que se pueden tantear, y el cuantitativo es todo lo que se puede medir. Entonces, a eso es a lo que nos hacemos referencia. Sí, lo que pasa es que en la forma en que está redactado hace pensar que ustedes hicieron observación eh, no se ve reflejado. Otra cosa, a mí me gustaría que así como ya con sus propias palabras ustedes
me dieran respuesta, si me hacen el favor, a la pregunta de investigación, ¿verdad? Que tiene que ver con recursos emocionales, personales, porque entiendo la inquietud y la preocupación que ustedes en forma recurrente manifestaron en la exposición referente a ciertos porcentajes que llaman la atención. Ujú. Pero la pregunta de investigación va dirigida a esas cosas, digamos, positivas, a qué recursos emocionales y de adaptabilidad ustedes lograron identificar en esa población. Soy clara en que no podemos obviar esos porcentajes que son negativos y como bien Paula lo mencionó, eso ha sido noticia. Eso ha sido noticia, ¿verdad? Desde antes de la pandemia, lo que pasa es que se hizo más evidente durante y después de la pandemia, porque algunos de esos resultados, como la, el porcentaje que ustedes anotan como preocupante de que ellos les cuesta relacionarse, obviamente después de que se incorporaron a la institución educativa después de la pandemia, pues le pasó a mucha gente. Pero, ¿cómo ustedes con sus propias palabras y tomando en cuenta la teoría que les respalda, cómo responderían ustedes en términos muy concretos a esa pregunta de investigación y cuáles consideran ustedes que es el mayor aporte que la investigación le genera? Bueno, profe, para mí personalmente, yo siento que esos recursos que logramos identificar en la población son la capacidad de adaptarse, la capacidad de sobrevalorar y de identificar qué me está haciendo sentirme mal. Si bien es algo que se ve bajo, como mencionamos anteriormente, existe y la población logra identificar qué me está pasando o por lo menos logra decir, me siento feliz, me siento triste o me siento preocupado y me siento preocupado por esta situación en específica. Es Gracias, algo María Paula. que sí se debe, por así decirlo, revisar en la población en general, como bien hablamos, pero la pregunta de investigación cae en qué recursos emocionales y personales sociales hay en la población. Existen, están presentes, ellos lo identifican. Sin embargo, a partir de la pandemia, también el área personal social se ve afectada, ya que la sociabilidad en la que ellos estaban disminuyó muchísimo y es por esto que hay que mejorarla en ese aspecto. Ok, gracias. Desde mi punto de vista, considero que la pregunta enfocada directamente en lo que son esos recursos, esas habilidades y esa adaptación que tienen, ¿cuáles son? Bueno, ¿cuáles son? Vemos que es una habilidad social en su gran mayoría media, que va a quedar, ¿verdad? Que queda para todos. ¿Cuáles recursos cuentan? Cuentan con recursos como lo que es la familia, como lo que son los contextos familiares, lo que es la parte más interna relacionada con la parte externa. Y también vamos a encontrar la capacidad de adaptación, que si bien es una capacidad que, por lo que nosotros podemos ver, por lo que podemos investigar, no está muy investigada, no hay mucha información. Entonces, qué le dejamos nosotros a- con este estudio para que pueda tomarse en cuenta? Les dejamos un tema que no está muy investigado, un tema que, si bien la inteligencia emocional sí está muy investigada, si nos vamos directamente a las dimensiones no están investigadas, están quedándose cortas. Tanto así que por eso ahora se van generando nuevas situaciones que influyen en la salud, como lo que mencionábamos anteriormente del trastorno de adaptabilidad. Un trastorno de adaptabilidad que hasta el momento que yo leí esta investigación me di cuenta que existía. No lo había mencionado, no lo había escuchado anteriormente. Entonces, ¿qué les estamos dejando? Les estamos dejando ese pilar para poder ver eh, qué, cómo podemos trabajar primeramente con lo que es la adaptabilidad. Y también que les estamos dejando un instrumento que también se está complementando entre capacidad de adaptación y la capacidad y las habilidades sociales. Entonces, estamos dejando también este aporte, ¿verdad?, desde nuestra investigación. Claro, yo coincido en que los frutos de esta investigación pueden tener alcances inimaginables, ¿verdad? Ojalá que no se quede acá. Ya para ir terminando, ¿cómo van a trabajar las recomendaciones? ¿Cómo llegar al Ministerio de Educación Pública? ¿Cómo llegar al Patronato Nacional de la Infancia? Porque ahí están escritas, pero eso se tiene que llevar a la práctica. ¿Qué han pensado Claro que sí. realizar? Una vez que, bueno, que tuviéramos todo este proceso, ¿verdad?, de investigación, una vez que tenemos el proceso de aceptación de la tesis, saber cuáles son también las mejoras que tenemos que realizar en ella, queremos hacer la divulgación de la tesis en diferentes sitios, en diferentes lugares,
Una de ellas, una promesa de palabra que hicimos fue que vamos a llevar la tesis al colegio. La vamos a llevar, la vamos a compartir con ellos, les vamos a indicar a a la y el orientador que nos ayudaron eh, qué es lo que encontramos, qué es lo que pudimos ver y cómo ahora, porque esa población sigue, pero ahora ya no está en séptimo, octavo, ahora ya están en otros años. Ver que incluso tal vez poder motivar al mismo orientador para que otra persona llegue y utilice ese instrumento para poder trabajar, ¿verdad? Con talleres, poder trabajar ya sesiones colectivas. Y cómo lo queremos ver en Ministerio de Salud, Educación para el Trabajo? En Educación para el Trabajo, claramente queremos entregar nuestra tesis, que nuestra tesis quede en el registro, ¿verdad? De la biblioteca. Con el Ministerio de Salud, con el PANI, ver que si bien la información está, no está divulgada de una manera sencilla para poder encontrarla. Entonces, tratar de encontrar el medio para poder divulgar toda esta información que nosotros tenemos. Hay Igual congreso también, este perdón, año. Perdón, perdón. para aportarle a Kenneth también, y pues nuestra intención también es aplicar esa orientación, ya sea en la forma de instituciones públicas, como lo es el PANI, como lo es el Ministerio de Educación Pública, poder divulgarlo ya sea por nosotros mismos o también por contactos que se puedan tener ahí mismo. Es de nuestro reconocimiento que hay profesores que también trabajan en estas instituciones a las que también se les puede hacer llegar esta información que nosotros recopilamos, que para ellos también puede llegar a ser de mucha importancia. ¿Trabaja alguno de ustedes en una institución No, por de ahora no. primaria y secundaria? No, ok. Hay congreso de profesionales en orientación, ¿verdad? Este año. Y entonces me parece que es un buen espacio académico para hacer una ponencia, para dar a conocer el estudio. Este año que se cumplen los 60 años de la carrera de orientación. Y ya termino con esto. Una recomendación respetuosa. Las conclusiones y recomendaciones yo creo que todavía se pueden afinar un poquito porque hay unas conclusiones que parecen recomendaciones y luego llegan a una conclusión que procedería de un estudio cuantitativo, perdón, de un estudio explicativo, cuando el estudio de ustedes fue descriptivo. Pero es un asunto ahí como de redacción. Muchas gracias por la amplitud de las respuestas y el trabajo realizado y muchas gracias a la doctora Susana. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Natalia, te damos la palabra. Adelante. Hola, muy buenos días otra vez. Muchas gracias por la presentación. Los felicito. Yo sé que es un trabajo bastante arduo y también reducirlo a 40 minutos es sumamente retador, pero lo hicieron bastante bien. Yo me quiero enfocar específicamente en un elemento que ustedes mencionaron, que son las familias, que me parece un elemento importante. Yo les quiero preguntar cómo podríamos fortalecer el trabajo con las familias, ya que este es el primer contacto con respecto al aprendizaje de las habilidades y a cómo las podemos potenciar. Las personas que tenemos contacto con familias de personas adolescentes, que trabajamos con personas adolescentes, sabemos que hay muchos tipos de familias, ¿verdad? Tenemos mamás y papás ausentes o de pronto otras dinámicas en donde no existe la figura de mamá y papá, ¿verdad? Son familias diversas. ¿Cómo creen ustedes que podríamos hacer ese fortalecimiento? Porque la realidad es que yo sé que suena muy bonito decir que por medio de talleres, pero uno convoca talleres y los papás no llegan y las mamás no llegan. Y es que, profe, tengo trabajo, profe, es que aquí, profe, es que allá, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras maneras piensan ustedes que podríamos utilizar en las personas profesionales en orientación para fortalecer a las familias, más que a los adolescentes? Porque si fortalecemos la familia, de manera directa, el adolescente, la persona adolescente se va a ver fortalecida. Entonces, esa sería mi primera pregunta. Claro, muchas gracias por la pregunta y ahí te respondo. Digamos, hay, como bien lo mencionamos, y hay talleres y es complicado, sí, sin embargo, hemos visto instituciones en las que tienen el famoso taller de escuela para padres, que así lo llaman, donde son obligatorias las asistencias. Entiendo que tal vez en el Ministerio Público es muy complicado lograr que sea obligatorio una asistencia a un taller, pero son opciones. De igual forma, también se puede hacer, no específicamente o solo mediante un taller, sino que también uno puede intentar hacer infografías, hacer diferentes tipos de comunicados que llamen un poco más la atención, que no sean solo un comunicado y hacerlo llegar a los padres de familia. ¿Por qué? Porque si bien tal vez no puedo asistir a un taller, no puedo asistir a una ponencia en el centro educativo por las mismas diferentes razones que vimos, que hay gente que trabaja, hay gente que definitivamente no está,
también se le puede hacer llegar de otra forma a aquellos que realmente sí les interesa, pero por alguna razón no pueden estar presentes en ese momento. No, Perfecto. no sé si le puedo asumir ahí también. Ahora vivimos como una tendencia de que la información más concreta es la información que más rápido veo. Entonces, justamente lo que mencionaba mi compañera, infografías, diapositivas, hacer divulgación en páginas y redes sociales, porque ahora las personas eso es lo que usan todos los días, ¿verdad? Todos estamos pendientes del celular, todos estamos pendientes de estas redes, entonces, ¿por qué no hacerlas directamente desde ahí? No es necesario tal vez estar convocando a reuniones, estar convocando a que la persona tiene que venir, te tiene que presentar. También ahora, algo que nosotros mencionábamos es, tenemos la virtualidad, llegó para quedarse. ¿Por qué no invitar a las personas? He visto hasta ¿verdad? Por contexto familiar, he visto reuniones de padres de familia desde la virtualidad, desde el perfil del hijo. Entonces, ¿por qué no aprovechar un espacio de esos para hablar, no 2 horas, 3 horas, pero un tiempo específico para poder conversar con las familias de los chicos, de los y las adolescentes? Yo siento que también podemos utilizar esta virtualidad como una herramienta muy, muy rica, muy enriquecedora para la orientación. Sí, perfecto. Nada más las últimas dos. A partir de la investigación, ¿qué elementos creen ustedes que pueden influir en que las personas adolescentes no tengan una adecuada inteligencia emocional, ¿verdad? Además de lo que mencionamos de la familia, qué otras cosas? Porque también al ser una investigación cuantitativa, de pronto se nos va esa parte de poder preguntar, de poder, ¿verdad?, indagar. De pronto yo pienso, bueno, ¿será que sí entendieron bien la pregunta? Porque yo puedo contestar, ¿verdad? Yo imaginándome como el contexto. Entonces, de pronto, ¿cómo saber con certeza estas respuestas? Pero entonces, a partir de la investigación, ¿ustedes qué elementos consideran que influyen también en estos resultados que obtuvieron? Yo considero que también influye muchísimo lo que es la virtualidad, no solamente por el hecho de que pierden el hecho de ir a clases en forma virtual, sino también por el hecho de que no socializan tanto con una persona. Entonces, eso me hace que ya luego cuando yo realmente tengo que socializar y tener a alguien cara a cara, digo, es que mejor no digo nada porque si no después me equivoco y no me aceptan. O mejor yo digo, no digo lo que pienso, porque después significa que me pueden hacer este matonismo en el colegio, que es algo que se ve muchísimo. A partir de todo este resultado, también podemos ver que el matonismo en los colegios, en las instituciones, sigue siendo muchísimo, es muy fuerte. Y es básicamente esto mismo, la inteligencia emocional que me hace falta y por qué yo tengo que hacer a esa persona sentir menos o sentirme más que alguien para equiparar lo que estoy sintiendo dentro en lugar de expresarlo tal vez de una forma asertiva. Ok, ahí también le sumaría el elemento de la comunicación no verbal. Si bien tenemos una computadora, lo podemos hacer todo, nos podemos expresar, en ese momento yo les puedo estar viendo a ustedes, no es lo mismo que ustedes no saben qué estoy haciendo yo con mis manos, si estoy nervioso, si estoy temblando, o sea, esa parte, toda ¿no? La postura, todo lo no verbal, también siento que es una parte muy importante de la inteligencia emocional que tenemos que tomar en cuenta. Ok, perfecto. Y lo último, nada más que me gustaría un poco que me ampliaran porque no me quedó claro la última recomendación para las personas profesionales en orientación con respecto a lo de la genética, lo de las enfermedades. No entendí cómo, ¿verdad? Si me pueden explicar, entonces a mí como persona profesional, ¿cuál sería esa recomendación? ¿Cómo yo lo podría aplicar? ¿Qué tiene relación con la investigación? Porque eso sí no me quedó claro. Ok, perfecto, sí. Desde el apartado de lo que es la adaptabilidad de salud, nosotros nos enfocamos directamente en lo físico. Preguntas relacionadas como lo que mencionábamos de las lesiones, ¿verdad? De las autolesiones y como tal. También preguntas relacionadas a si han tenido que visitar al médico en los últimos días o en los últimos meses. También influenciado en si hay algún tipo de enfermedad que pueda incidir directamente en usted como persona, alguna enfermedad genética, no sé, algún tipo. Entonces, ¿cómo nosotros intentamos dar esta recomendación? O la idea de dar esta recomendación es no quedarnos solo con la teoría, también ver y descubrir las historias familiares,
pero no las historias familiares de mamá y papá tienen problemas, entonces me influye a mí emocionalmente, sino mamá y papá tal vez tienen algún tipo de enfermedad que es genética y que a mí me haga sentir inseguro porque tal vez voy a vivir eso en ese momento. Eh, Mamá o papá tienen algún tipo de enfermedad cualquiera, cáncer. Y a lo largo de mi registro familiar hemos visto que se ve mucho el cáncer. ¿Cómo entonces desde la orientación podemos trabajar con ese sentimiento para evitar que la persona piense que le va a suceder eso? ¿Ok? Entonces es un tema y un apartado de prevención, pero desde la salud física, tomando en cuenta lo que es la genética o la herencia como tal. Ok, yo entonces les recomendaría, valga la redundancia, ampliar la recomendación a tal vez fomentar el trabajo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque entonces hay muchas situaciones de salud física, mental, que nosotras no podemos abarcar desde la orientación, ¿verdad? De manera aislada, sino que trabajamos con otras personas profesionales, psicopedagogos, psicólogos, ¿verdad? Psiquiatras. Y también importante ahí ahondar en la recomendación porque de pronto hay muchas familias que saben un diagnóstico que existe principalmente de salud mental, pero no quieren que sus hijos sepan, ¿verdad? Entonces también nosotros no podemos romper este deseo de la familia de que no se sepa cómo lo podemos entonces trabajar, ¿verdad? Ampliar nada más un poco la recomendación para que quede un poco más claro lo que queremos abarcar y sí, desde el trabajo interdisciplinario y desde el respeto también a los deseos de las familias y cómo lo vamos a hacer. Entonces, eso sería todo de mi parte. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Ahora le damos la palabra a Juan. Adelante. Gracias, Susana. Bueno, voy a partir de la única, bueno, son dos preguntas y unos comentarios, pero quiero hacer una pregunta inicial. Yo creo que nosotros, pues, tenemos redes sociales, escuchamos noticias, vemos televisión y hemos visto, ya lo estamos normalizando, los altos niveles de criminalidad en nuestro país. Es decir, hace unos años aquí no habían sicarios, ni mataban gente todos los días. Y es que literal, todos los días prácticamente una, dos, tres o cuatro personas aparecen muertas o pasa alguien, entra hasta un hospital, entró alguien y mató a otra persona. Pero en fin, eso pasa todos los días en nuestro país. Esto está increíble y lo vamos normalizando, ya como que no nos asusta. Con respecto a lo que ustedes encontraron en su investigación, que es con adolescentes de 13 y 14 años. Pueden ir a hacer interpretaciones. ¿Qué relación pueden ver ustedes entre sus resultados? Y, es decir, pensando que esos resultados han sido un poco históricos también. Y los altos niveles de criminalidad de nuestro país. Profesor, una muy buena pregunta y realmente tiene muchísima relación. ¿Y esto por qué? Porque si vemos y como hablamos, la parte familiar y la parte social tienen un valor muy importante en lo que es la persona adolescente. Y como lo hemos venido conversando, la familia es un lugar muy importante. Y si tengo una familia disfuncional que también tiene problemas, tal vez estoy en un contexto en el que no es el más saludable. Y a eso le sumo que tengo, que no puedo hablar con mis padres de problemas que se me presentan, que tengo que callarme para no crear problemas, que no crear conflictos, que eso quiere decir que ya vivo en un lugar altamente conflictivo. Le sumo que tal vez tengo grupos de pares que tal vez me están haciendo irme hacia cosas o a situaciones que tal vez no son las más seguras ni las más adecuadas, como por ejemplo lo que usted menciona, que es la criminalidad. eh, Vemos que tiene mucho que ver y realmente hemos visto también en noticieros donde en las mismas noticias en las que usted menciona, vemos que hay muchos menores de edad involucrados en esta criminalidad que se está dando ahorita en el país. Desde ahí me gustaría aportar también el 61.3 de la población de nosotros que hace amistades con facilidad. No indica qué amistades son, solo que hace amistades con facilidad. ¿Qué tanto se deja influenciar un adolescente y qué tanto puede influenciarse un adolescente por una persona que considere o más popular o una persona superior o la persona que le llega, lo escucha,
y que deja y que lo permite que se exprese, ya que su familia tal vez no lo escucha. Entonces, claro que tiene una relación directa con todo lo que puede suceder en el contexto, tanto, y es parte también importante de lo que nosotros mencionamos, ese contexto social, ese contexto, ¿verdad?, que desenvuelve al adolescente. Ahora, ¿por qué no? Tal vez en este momento no, pero sentirse nervioso, vemos que es un tema muy importante, es casi más del 50% de la persona. ¿Por qué las personas se sienten nerviosas? ¿Será que también tienen miedo de salir a la calle por las situaciones que están viviendo aquí en el país? Entonces, todo esto lo podemos ir relacionando con la inteligencia emocional de las personas. Bueno, muchísimas gracias por esa respuesta, porque efectivamente lo que plantea la psicología criminológica es precisamente que es las deficiencias en habilidades sociales, la capacidad de adaptación, la capacidad de expresión en general, y lo plantea también la Organización Mundial de la Salud, es la base para las conductas disruptivas como la criminalidad, la violencia, las drogas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una cuestión muy, muy, muy delicada. Y eso me lleva a otra cuestión que es como pregunta-comentario, y es que si ustedes hubiesen hecho una investigación sobre si a la gente le gustan las verduras o las frutas, entonces si ustedes encuentran porcentajes del 80 al 90% de que les gustan son las verduras y no las frutas, pues ustedes entonces dicen, rescatan únicamente el valor alto y dicen, vendamos las verduras. Pero ustedes trabajan con personas y investigaron la parte psicoafectiva. Entonces me pareció sumamente interesante lo que ustedes rescatan los resultados bajos. ¿Por qué razón? Porque ustedes tuvieron resultados del 15, 20, 25% de personas con deficiencias en las habilidades que ustedes investigaron. Y eso representaba 25, 30 o 45 personas. Efectivamente, estas personas con esas deficiencias en las habilidades bajas son las personas que están en el preámbulo de las conductas disruptivas. Eso que me refería de drogas, de delincuencia y un montón de cosas más. Y como no estamos hablando de chayotes, sino de personas, es importantísimo porque esta es la gente con la que tenemos que trabajar. Genial que hayan 80%, 70% de personas que tengan esas habilidades desarrolladas, porque con ellos se trabaja la parte de mantener esas habilidades. Pero el chiquillo o la chiquilla que golpea o que intenta matar a un compañero de clase es la persona que está en ese 15, en ese 20, en ese 25%. Entonces, es muy importante porque ustedes pueden decir que nos importa el 15% que no tiene habilidades sociales. Tenemos un 85% de personas que las tienen. Y vuelvo, como no estamos vendiendo verduras, sino que estamos trabajando con personas, me parece interesantísimo que ustedes rescaten a esas personas, a esa gente que tiene esas deficiencias y que está en el preámbulo de esas conductas complicadas. Entonces, eso me parece, esos son los desertores, los que consumen droga, los que se meten en delincuencia, probablemente posteriormente, y eso lo prueba, como les dije, la psicología criminológica. Otro punto importante, bueno, eso ya, eso, otro punto importante que tengo por aquí es, los iré apuntando por punto, es, es decir, la situación de la investigación en relación a su rol profesional. Ustedes no se han involucrado todavía directamente con poblaciones, digamos, de niños o adolescentes, porque, bueno, no trabajan en esa población o esa población. Y el asunto sería, digamos, ¿qué impacto tuvo estos resultados de su investigación en ustedes como personas y como profesionales? ¿Cambió la mirada? Si el día de mañana Kenneth va a trabajar a un cantón de nuestro país donde el nivel de criminalidad es muy alto, por ejemplo, Guásimo, en Limón o algunos otros lados, ¿cómo cambió la mirada de ustedes dos? Bueno, de Kenneth y pues también de Paula. Ok, para responder la pregunta, a mí me gustaría decir que efectivamente nosotros no hemos trabajado con lo que es el contexto estudiantil todavía. Sin embargo, también uno puede agarrar el contexto en el que uno está e ir familiarizando cosas. Cuando, bueno, por ejemplo, yo trabajo con personas adultas, no viene siendo propiamente orientación, pero sí me da pie para ver un montón de cosas que cuando voy a la institución y veo a las personas adolescentes, veo sus miedos, veo a la hora de contestar, veo los resultados de lo que contestan, uno puede decir, ok, desde aquí es donde yo puedo agarrar y poner mi granito de arena para que esas personas se conozcan, para que se identifiquen, para que tengan una salud integral óptima, que puedan desarrollar a personas adultas, adultas jóvenes, adultas medias, adultas tardías, que sean inteligentes emocionalmente, pero que también tengan una salud
integral óptima y que puedan desarrollarse, porque muchas veces uno ve situaciones que uno dice, si esto se pudo haber evitado desde hace mucho, o por el contrario, cuando nosotros entramos a verlo en el colegio, uno dice, uy, esto se puede evitar, esto se puede prevenir desde aquí que están haciendo para que a futuro no tengan unas afectaciones negativas. Para mí realmente significó mucho, es un cambio drástico en la forma de ver las cosas y realmente espero llegar a poder trabajar en todo esto que estamos viendo dentro de las instituciones. Bueno, ojalá que ese discurso efectivamente lo podamos llevar a la práctica y no se quede en una defensa. Y es importantísimo ustedes trabajar un instrumento que efectivamente da resultados en relación a algunas habilidades sociales. Y los orientadores y orientadoras no hacemos investigación en las escuelas y colegios, la mayoría. Es decir, a veces tenemos ideas, no nos gusta mucho investigar, porque pensamos que hacer investigación en los colegios y escuelas es como volver a hacer una tesis, ¿verdad? Y a veces eso lleva tiempo. Bueno, en el caso de ustedes, duró su tiempo. Pero aplicar instrumentos de esta naturaleza puede ser una cuestión muy interesante en las instituciones educativas donde ustedes van a trabajar y, por ejemplo, presentar esos resultados en los consejos de profesores. Es decir, que la gente ahí sepa con lo que está trabajando. Porque precisamente el chiquillo que hoy deserta de clase es el que me puede asaltar mañana. Entonces, es ir tomando conciencia, que los profesores tomen conciencia de cómo están la gente con la que están trabajando ahí en el aula. Entonces, ojalá que ustedes puedan efectivamente esos instrumentos aplicarlos, esos resultados les sirvan a ustedes en sus sesiones de orientación, para trabajar con la familia, para trabajar con los profesores, etcétera, etcétera. Eso era Profe, como un comentario. tal Kenneth. vez si puedo sumar ahí, es algo que yo siempre he tenido como ese punto de vista de por qué solo utilizamos en orientación instrumentos que tienen que ver con vocacional. ¿Por qué nos quedamos solo con eso en orientación? Es como una autocrítica que yo me he hecho como profesional de que normalmente no se hace este tipo de procesos. ¿Por qué no hacer un instrumento de adaptación de Bell? Tal vez resumido, la parte más resumida, la parte más básica, pero para poder sacar el resultado y ver, porque si bien el Ministerio de Educación nos da un plan, nos dice que tenemos que trabajar, ¿de verdad eso le está funcionando a esa población? En específicamente esa población. Usted me mencionaba ahorita, profesor, ¿qué pasa si yo voy a ir a trabajar a Guásimo, donde es un contexto cultural bastante fuerte, o a Limón, una zona conflictiva? ¿Qué pasa si yo voy a trabajar con esa zona? No es lo mismo trabajar el mismo programa para todo el mundo, ¿verdad? No todo le sirve a todos. Entonces, ¿por qué no trabajar previamente con un instrumento, ver qué es lo que está sucediendo en esa población y darle más énfasis a ese instrumento como tal, a ese apartado, a esa temática como tal? Entonces, me parece muy interesante porque ahora que nos menciona, cómo influye esta investigación ustedes como profesionales? A no quedarse con solo lo que nos dicen, o a no quedarse con solo lo que nos establecen los protocolos, sino a buscar más a fondo. Gracias, Kenneth. Ya para finalizar, efectivamente, las habilidades sociales es la herramienta preventiva con la que trabajamos las personas en orientación, que tiene que ver con conocimiento de sí misma, autoestima, toma de decisiones, empatía, asertividad, relaciones interpersonales, pensamiento crítico y creativo. Son como 10. Y eso es lo que trabajamos nosotros. Y eso está vinculado estrechamente con la salud mental. Pero pensamos que la salud mental es como otra cosa. ¿Qué es lo que trabajan los psicólogos y las psicólogas cuando es una herramienta, es una cuestión que trabajamos un montón de disciplinas y nosotros desde la parte muy preventiva? Y ya finalmente me gustó mucho su exposición en el término de ir y venir entre ustedes dos. Es decir, no agarró un marco teórico y dijo, esto me tocó a mí, sino que un ir y venir, como una conversación entre ustedes que da fe de que efectivamente ustedes los dos manejaban el tema. Y cosa interesante, porque cuando hicimos la práctica y Kenneth se salió porque yo lo saqué, supuestamente, Paula siguió con la exposición. Eso me gusta, digamos que estuvieron los dos empapados de lo que estaban exponiendo. Muchísimas gracias. Eso sería lo mío. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, Juan. Don Víctor, le doy la palabra. Muchas gracias, a María Paula y a Kenneth por los resultados que nos presentan hoy de este arduo trabajo que han venido desarrollando. Definitivamente felicitarles porque con ello están reforzando el papel tan importante que tiene la orientación en los diversos contextos en los cuales los desarrollamos. Yo creo que ese es el principal aporte que hoy estamos evidenciando en términos de esta formación socioemocional, socioafectiva que han venido conversando los compañeros. Ha sido una presentación bastante agradable. Yo tengo por ahí un par de preguntas y algunos comentarios, pero quisiera tal vez que me ayudaran a clarificar un poco
cuando hablan ustedes de la habilidad social avanzada respecto de la etapa del desarrollo que ustedes están abordando. ¿Qué es lo esperable en esta etapa del desarrollo respecto a esas habilidades sociales avanzadas? Por favor, antes de continuar con las otras consultitas que les tengo. Ok, correcto. El tema de la habilidad social media, baja o avanzada es precisamente como mencionaba Ken en el tema de los cuartiles a la hora de realizar en sí todas las habilidades sociales. Lo que nosotros queremos dar a entender es que si bien, digamos, las habilidades sociales bajas no están tan bajas, sino que pueden socializar, que no les da miedo hablar, que no con pares, con superiores, el hecho de que algún profesor tal vez les haga una pregunta delante de la clase y decir, uy, mejor no respondo porque es que si me equivoco me van a hacer burla, sino también entender que si me equivoco y pues no pasa nada, me equivoqué y estoy aprendiendo, pero sino ver también cómo esas habilidades medias y avanzadas van avanzando dentro de ese lapso de lo que es el colegio. Entonces, por ejemplo, como en séptimo tal vez vengo de un contexto que era un poco más escuela, vengo a un ambiente totalmente diferente, voy empezando a socializar con gente que tal vez no conozco, luego ya tengo un poco más de sociabilidad, ya tengo un poco más de confianza en mí mismo, voy descubriendo lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, y así sucesivamente hasta llegar a un nivel de sociabilidad avanzado en el que yo ya realmente puedo expresarme sin miedo a lo que vaya a pasar o a la persona que yo tenga al frente, pero responsabilizarme y entender que todo aquello que yo haga o diga tiene una repercusión, ya sea positiva o negativa. A mí me gustaría sumar una de las teorías que nosotros estamos utilizando, que es la de Erickson, en donde estamos buscando, en donde precisamente el adolescente se encuentra en esa búsqueda de identidad y esa clarificación de los roles que muestra, ¿verdad? Entonces, si en ese momento el adolescente, nos dice Erickson que de 12 a 20 años apenas está en la búsqueda de identidad, ¿verdad? No podemos pretender que los adolescentes a los que nosotros estamos aplicando el estudio, que son 12, 13 y 14 años, que están iniciando, tengan habilidades avanzadas. O sea, es normal que suceda que en nuestra aplicación de instrumento, en nuestros resultados, solo aparezcan 3 personas. No, no, no es lo esperado en sí, tal vez por nosotros, de que tal vez quisiéramos ver más, pero según lo que nos establece la teoría, sí es lo esperado, sí es lo que lo que está pasando, digamos, sí cumple con esa búsqueda de identidad del adolescente. Y no solamente eso, sino que, digamos, también dentro de 225 personas que realmente completaron todos los requisitos del cuestionario, únicamente hay 3, que es lo que nosotros queremos dar a entender que es lo más preocupante. Es normal, sin embargo, pero realmente solo 3 es el dato que a nosotros nos preocupa, porque si vemos que son 3 que están en edades de séptimo, octavo, ok, pero estamos viendo que son 3 personas en un contexto de 225 personas. Y más que todo eso quería hacer referencia, ¿verdad? Porque ¿qué es lo esperable? Porque podría parecer también que los datos que están surgiendo podrían ser normales de acuerdo a la etapa del desarrollo en que se están presentando, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado también en tal vez no generalizar aspectos teóricos de acuerdo a los resultados por justificar lo que se está obteniendo, ¿verdad? Yo, hace poco la UNESCO estuvo sacando algunos resultados de informe respecto precisamente a esta parte de habilidades socioemocionales y mucho énfasis en inteligencia emocional. Y hay que hacer la salvedad aquí también de que no necesariamente nosotros como personas orientadoras en esta disciplina, pues somos responsables de hacer un abordaje completo e integral de esta temática, ya que de acuerdo con esos resultados, lo que hacemos nosotros es aprovechar una ventana, un margen que se tiene para fortalecer esas habilidades, ya que la mayoría de contextos de donde se adquieren estas bases, pues parten más de otros factores que tienen que ver, y creo que ustedes por ahí en algún momento también hacen señalamiento a factores sociodemográficos, culturales, familiares, un poco la preocupación ahora de Juan respecto a, ¿verdad?, los índices de criminalidad que están incrementando tanto, ¿verdad? Entonces nosotros lo que tenemos son ventanas de oportunidad y de ahí el hecho de aprovechar efectivamente esos espacios para fortalecer positivamente esas habilidades.
Este trabajo yo pienso que también nos cuestiona mucho. Eh, a pesar de, ¿verdad?, de que ustedes con esto están justificando muy bien nuestra intervención, eh, a mí me genera todavía muchas inquietudes, que es parte de los objetivos de estos procesos de investigación. ¿Qué es lo cómo se percibe generacionalmente eh, estos roles que se juegan de socialización, ¿verdad? Porque nosotros probablemente tengamos algunos estereotipos de cómo tendría que llevarse a cabo la socialización, pero generacionalmente, y especialmente con ahora la mediación de las tecnologías, puede que también esas habilidades sociales podrían estar cambiando, más bien esas relaciones sociales podrían estar cambiando y podríamos estar dejando de lado que en esos espacios virtuales también podrían llegarse a identificar de alguna manera habilidades sociales, como por ejemplo, qué sé yo, la empatía, ¿verdad? Ahora vemos que los chicos ya no se quedan de ver de acuerdo ahí en el barrio para hacer la mejenga ahí desde que salen del colegio hasta que les da la noche, ¿verdad? Ya eso no se da. Ahora se quedan de ver más bien en un medio virtual, a través de un videojuego, a través de un chat, ¿verdad? De un videoforos que tienen. Y esas son las nuevas formas de socializar y que nosotros también tendríamos que prestarle atención a cómo se pueden estar dando esas nuevas socializaciones. Entonces, pues parte del trabajo que nos queda en la disciplina por indagar, creo, y ustedes hacen aporte en este trabajo, es esa indagación de cuáles son los parámetros de socialización que nosotros estamos considerando para decir si se están llevando a cabo adecuadamente esas habilidades de socialización. Y especialmente en términos de adaptabilidad, porque habrá quienes puedan socializar a través de estos medios virtuales, que ahora son la mayoría, pero habrá quienes por razones socioeconómicas no tienen la posibilidad y empiezan a buscar otros contextos que les podrían generar alcanzar necesidades o cubrir sus necesidades básicas de una forma mucho más fácil, como vemos ahora que hacía referencia, por ejemplo, Juan, pertenecer a algún grupo de sicariato de narcotráfico, podría ser mucho más fácil porque no se tienen los medios, una computadora o una tablet o algo para poder socializar de otra forma y ¿verdad? Ir construyendo un proyecto de vida saludable y por el contrario, ir adquiriendo lo más fácil. Entonces, yo creo que nos lleva a reflexionar mucho sobre este tema de socializar y de las etapas, sobre todo la inteligencia emocional, cómo se están llevando a cabo con estas poblaciones. Lo otro que quería rápidamente así escuchar de ustedes es qué tal ha sido la experiencia de un trabajo desde un enfoque más cuantitativo. Generalmente nuestros estudiantes tienden más por lo cual, pero ustedes ¿verdad?, se atreven a abordar desde lo cuanti, que tal vez a nivel de la universidad es como más común, pero en nuestra unidad no. Entonces, escucharles qué tal ha sido la experiencia en cuanto a habilidades de formación que ustedes traían y cómo ha resultado. Esa sería la otra pregunta. Creo que a nivel personal ha sido bastante retador, eh, y sin embargo ha sido muy interesante, ha sido muy enriquecedor. Nos ha llevado a nosotros mismos a tener y a practicar lo que es la inteligencia emocional, porque sí, definitivamente es bastante, es muchísima la información que hay que recopilar, revisar, el saber utilizar los programas y si no sabemos usarlos, capacitarnos para poder usarlos y también lo que es la responsabilidad de traer acá y delante de ustedes un trabajo que sea realmente presentable, que tenga los parámetros que tiene que cumplir, pero también cumplir con las expectativas que tenemos nosotros a nivel personal. Entonces, para mí ha sido muy bonito y muy retador. Bueno, desde mi punto, creo que salimos, nos hace salirnos como de esa media. De hecho, a mí al principio me costó decidir a ver por qué línea nos íbamos a ir, pero una vez que vimos que lo podíamos hacer cuantitativo, que buscamos profesionales que nos acompañaron, teníamos a la profe Mercedes si teníamos alguna duda, si teníamos al profe José García también, si teníamos ya temas directamente con programas. Entonces, siento que también el acompañamiento fue muy importante.
sí sería bueno tratar de en la carrera hacer que se pierda ese miedo al trabajar con tesis cuantitativas. Siento que muchas veces nos vemos influenciados por los comentarios que nos hacen los profesores es que nosotros trabajamos más cualitativo, es que nosotros somos más cualitativos. Ah, pero ¿por qué no? También los orientadores podemos hacer números, también los orientadores tenemos esa capacidad de hacer sumativas, de hacer gráficos, de hacer tablas y de poder sacar toda la información que nos enriquece los trabajos. Y también tenemos la capacidad de que este trabajo más bien sea el pionero para otro tipo de investigación. Entonces siento que por ahí viene muy importante ese reto, pero esa forma agradable de que podemos ver nuestro trabajo de investigación. Sí, también el acompañamiento directo entre Kenneth y yo, ¿verdad? Que ha sido arduo durante este proceso, pero el hecho también de confiar el uno en el otro y tener la confianza también para hablar los temas durante todo el proyecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Víctor. Y Víctor me robó parte de una pregunta que yo tenía, que es con respecto a la investigación cuantitativa, pero no me la robó completamente. Bueno, en mi caso tengo dos preguntas y una sugerencia para las recomendaciones. En relación con la investigación cuantitativa, ¿verdad? Que también, ¿verdad? No es solamente educación para el trabajo, sino que en general el CIDE hace investigación cualitativa, no cuantitativa. Mucho desde un paradigma interpretativo. Entonces, yo quería consultarles, ¿verdad? ¿Cuáles creen ustedes que son las competencias que debe desarrollar una persona investigadora que quiere implementar una investigación cuantitativa? E incluso, desde su experiencia, ¿qué les recomendarían a otras personas estudiantes que quieran hacer investigación cuantitativa a partir de la experiencia que han tenido? Ok, yo siento que a partir de la experiencia sí se necesita mucho orden, mucho compromiso también, porque como dijimos, es un proceso arduo. eh, es ir estar yendo varias veces a la institución, revisar una y otra vez los instrumentos, revisar que calcen con el contexto en el que la persona está, revisar que las preguntas sean aptas, en el dado caso que la persona pueda comprender de forma sencilla lo que estoy preguntando y lo que quiero dar a entender. Una recomendación es eso, que tengan paciencia. No es un proceso fácil, en ninguna investigación es fácil. Esta también tiene sus peculiaridades, pero sí que tengan mucha dedicación, mucha vocación y que tengan ganas de aprender, porque también uno va aprendiendo en el proceso. De mi parte, creo que el perder el miedo de no saber o de estancarse en algún momento o de tener dudas, o sea, perder ese miedo y buscar personas que a uno le puedan colaborar o que a uno lo puedan guiar de una mejor manera, buscar otras investigaciones de profesionales que se han hecho, que se han realizado. No somos los únicos que hemos hecho cuantitativo, vimos una tesis cuantitativa de un profesional también que el profe nos facilitó. Entonces, buscar mucha información, buscar esas personas que les puede clarificar a uno las dudas, pero también creo que muy importante es perder el miedo a los programas, al utilizarlos, porque si bien en los cursos nos dicen el SPSS, una vez que nos mencionan el SPSS nos entra el miedo, porque no sabemos qué es, vemos números, vemos gráficos, vemos tablas. Y no sabemos qué es, pero en el momento que se pierde el miedo a estos programas, creo que ahí es donde podemos empezar a ver de verdad todo el abordaje y todo el enriquecimiento que puede presentarse una investigación cuantitativa. Muchas gracias. Y sí, es que no solamente el uso del programa, es también la interpretación, creo yo, de los datos que te dan, porque si no sabes de estadística y en este caso, ¿verdad? Lo que te está describiendo, entonces tampoco. Por eso les preguntaba de esas competencias, ¿verdad? Que no es solamente lo informático, tecnológico, sino también es otra parte, ¿verdad? De cómo interpretar el resultado. Lo otro es que quisiera consultarles, ¿verdad? Y ya esto es una inferencia, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que aporta este trabajo a las otras carreras que brinda el CIDE, ¿verdad? Y que se enfocan en el ámbito de la educación, ¿verdad? Pensemos en esa gente que está trabajando en primer y segundo ciclos, que tienen un sexto grado este año,
o bien los profesores y profesoras de las carreras de enseñanza ¿verdad? Que reciben a los estudiantes en séptimo y en octavo y que al final conviven con los profesionales de la orientación, ¿verdad? En esas instituciones de secundaria. Entonces, ¿qué creen que les puede aportar este trabajo a esas otras carreras que tenemos en el CIDE? Creo que el aporte es bastante amplio realmente si tomamos en cuenta que la finalidad de la investigación es dar a entender que hay cosas que mejorar dentro de la población que se pueden reforzar. ¿Esto qué quiere decir? Como una de las recomendaciones que dimos, que era que el personal docente se capacitara en general. ¿Esto qué quiere decir? Tal vez un profesor en estudios sociales está muy capacitado en su tema, en su materia y lo demás, pero conoce poco sobre la inteligencia emocional y cómo podría abordar diferentes situaciones que se puedan presentar en las clases. Por lo que creemos que en el CIDE también puede ser de gran provecho precisamente por lo mismo, que las personas se den cuenta de que esto es una temática, que es una necesidad que se está presentando en la población, que conozcan que en el contexto en el que ellos van a entrar actualmente se están dando estas situaciones y que ellos puedan ir tal vez un poco más preparados a lo que es la entrada al campo. Muy importante, nuestro marco teórico está basado en un cúmulo de muchas teorías y de mucha investigación, que tal vez eh, una vez que uno se plantea leer mucho en diferentes sitios, no lo hace. Si logramos ver un documento donde tenga toda la información completa, donde tenga más claro y más específico de lo que habla un tema, se puede dar ese gran aporte para que la persona lo pueda leer. O sea, podemos tomar todo este marco teórico que tenemos, podemos ver incluso las conclusiones que nosotros damos, las recomendaciones que nosotros damos para que las personas que vienen para ser profesionales en el CIE puedan utilizarlas, ¿verdad? En sus diferentes campos. Si bien sabemos que muchas veces el tema de prevención de situaciones le toca a la orientación, ¿por qué no crear equipos interdisciplinarios donde podamos llevar ese tipo de informaciones para llevarlos a otros sectores? Nosotros trabajamos mucho en el momento que hicimos la prueba, el instrumento, el cuestionario, en el momento que lo aplicamos, nos dieron la posibilidad de hacerlo con con las clases guía y también con las clases de orientación. Entonces, allá como ellos dan la oportunidad para aplicar un instrumento, también podemos tener la oportunidad para hablar con los profes guías ¿verdad? Y darles ese tipo de como indicaciones o este tipo de recomendaciones que nosotros brindamos para que se pueda seguir desarrollando mejor la población adolescente. Me encanta todo eso. Yo sueño con ver a ustedes de orientación trabajando con la licenciatura y los trabajos finales de graduación ahí de forma interdisciplinaria con las otras unidades del CIDE, porque yo creo que es importante, ¿verdad? Esa visión integral de lo que es la persona, que es al final con la que estamos trabajando y la que queremos que se desarrolle, ¿verdad? Que crezca, etcétera. A nivel de recomendación. Ya de hecho Kenneth lo dijo en un comentario, ¿verdad? Que yo creo que ustedes tienen muchas cosas que decir a nivel de futuras investigaciones que podrían derivarse a partir de esta. ¿Verdad? Ya Kenneth habló lo de la capacidad de adaptación, pero yo creo que también ustedes podrían recomendar otras acciones que también podrían hacerse con esa población, ¿verdad? Que ya ustedes trabajaron y que podrían ir entonces a ese nivel de proyecto de intervención. Entonces yo sí quisiera, ¿verdad? ¿Verdad? Como invitarlos, invitar a María Paula a que puedan también incluir, ¿verdad? Esa línea, ¿ok? ¿Qué sueñan ustedes que se podría hacer después, digamos, con este trabajo o paralelamente a este trabajo o derivado de este trabajo? Y que eso también le pueda servir a otros chicos y otras chicas que, por ejemplo, vayan a empezar licenciatura en este año, y que podrían, por ejemplo, dar seguimiento a los resultados que ustedes ya tienen. ¿Verdad? Y que ya los chicos están, no sé, en décimo, bueno, entonces buscarlos, bueno, ¿qué cosas se podrían hacer? Entonces, por ahí esa es mi recomendación. Bueno, entonces, damos por cerrada esta etapa de preguntas, comentarios, sugerencias y entonces, bueno, el tribunal, nosotros 5 nos tenemos que mover hacia otro lugar, que yo supongo Víctor es el que nos va a mover hacia otro lugar. Y mientras tanto, entonces ustedes se quedan por aquí, María Paula, Kenneth, las personas que las están acompañando y si nos tienen que dar un ratito para hacer esa deliberación de este proceso.